desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor. Le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, ahora sí, hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana, hermanos? Bien, vamos a la Biblia, al libro del profeta Isaías, capítulo 6. Dice la palabra de Dios, hermanos. El mensaje se llama El año en que algo tuvo que morir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Se llama así, el año en que algo tuvo que morir. Dice la palabra de Dios en Isaías 6. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, y engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún de ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Vamos a darle un aplauso grande a Dios por esta palabra. Bien, hermanos, es una palabra que ya se ha predicado antes. Esta la prediqué hace mucho tiempo. Rafa creo que la predicó hace menos tiempo en el servicio de jóvenes. Pero más allá, hermanos, porque a veces el predicador pudiera conocer bien un pasaje y por la pereza de no preparar un mensaje, hermanos, dice algo que ya dijo, pero no es este caso. No me gusta, hermanos, autopromoverme la pereza. Y, hermanos, no se olvide de cada versículo que aquí se acaba de leer. Creo que es muy claro el pasaje, y el pasaje nos habla de alguien que se ha encontrado con Dios. ¿Cuántos necesitamos un encuentro con Dios? Espero que esta palabra le hable fuerte, hermanos, y hoy tomemos, hermanos, decisiones radicales. El pasaje nos habla de alguien que se ha encontrado con Dios, de alguien que tiene la experiencia del Dios vivo, porque cuando hay un encuentro con Dios, algo tiene que cambiar. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Cuando hay un encuentro con Dios, algo tiene que morir y algo tiene que resucitar. ¿Cuántos alaban a Dios con un fuerte aplauso, hermano? Hermanos, este pasaje, hermanos, rompe cocos, hermano, porque nos está hablando de un hombre que le servía a Dios.
Nos está hablando de un hombre que ministraba a Jehová bajo el ministerio de profeta. Nos habla de un hombre que le servía a Dios y de repente se da cuenta que él era un hombre de labios inmundos y que habitaba en medio de un pueblo que tenía labios inmundos. No sé cuántos están captando la dimensión de esto, hermano. Ya Isaías estaba ejerciendo el ministerio de profeta. Estaba hablando de parte de Dios. Aló, hermanos. Él era de los que decía, así dice Jehová. Y aún así, luego reconoció que tenía una lengua muy pesada. Quizás para decirlo al lenguaje actual, quizás Isaías le gustaban los chistes de doble sentido y los decía. Aló. Quizás Isaías le gustaba la crítica destructiva, el chisme, pero lo cierto es que él mismo reconoció de que era un hombre con una lengua pesada. Por eso no en vano dice la palabra que era un hombre de labios inmundos y que estaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Hermano, usted se puede preguntar a esta altura del mensaje, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Acaso Dios se lo saltó? ¿Acaso Dios no tuvo en cuenta los labios inmundos que tenía Isaías y que combinaba aguas inmundas pero también aguas limpias? ¿Se ha preguntado allí qué pasó con Isaías? ¿Sabes? No creo, hermanos, que siendo un Dios tan exigente, y más en el Antiguo Testamento, se haya saltado eso. A mí me late, hermanos, que Isaías se contaminó en medio de un pueblo de labios inmundos. Porque, hermanos, yo creo que esta debe ser una lección para nosotros. Nunca debemos juzgar a un ministerio por las señales y por los milagros. Aló. Porque a fin de cuentas los dones son irrevocables. Y no te hablo de algún ministerio poderoso, te hablo de cada ministerio personal. A veces, hermanos, podemos caer en el juego aún dentro de la iglesia y decir, ay, mira Dios cómo utiliza al hermano, mira Dios cómo utiliza a la hermana. Pero quiero decirte que el llamamiento de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Tan es así que hermanos, podemos ver, hermanos, gente, hermanos, con un poderoso ministerio de liberación, orando en lengua, pero, hermanos, con un corazón apartado de Dios. Aló. Hermanos, Jesús lo dice bien claro. Jesús lo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, hablamos en nuevas lenguas. Y yo les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos estamos comprendiendo los dos lados, hermanos? Porque Dios quiere, hermanos, ante todo, el fruto. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le interesa más el fruto. Y creo, hermanos, que algo que Dios le estaba pidiendo al profeta Isaías era el fruto. Creo que el profeta Isaías se había olvidado de que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de las cosas que escribes por WhatsApp, por Facebook. Eso es la abundancia que tenemos en el corazón. Aló, hermanos. Creo que cada uno, hermanos, podemos esta mañana identificarnos con el profeta Isaías. De la abundancia del corazón habla la boca, dice nuestro Señor Jesucristo. Aún nuestro Señor Jesucristo dice, y lo busca después en Mateo 15, 17, que lo que sale de la boca, del corazón sale. Yo creo que hoy debe haber, hermanos, un replanteamiento de todas las cosas que salen de nuestra boca, porque del corazón salen. Esto no, hermanos, creo, hermanos, que por mucho que quisiéramos tener excusas con Dios,
Jesús es bien categórico. Jesús habla de los chismes, las murmuraciones, las detracciones, los chistes de doble sentido, hermanos, el perder tiempo hablando palabra ociosa. Jesucristo dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Creo, hermanos, que esto nos debiera realmente espantar, porque no en vano el profeta Isaías dijo un ay para él mismo. El profeta Isaías dijo: ay de mí, que soy hombre de labios, estoy muerto, que estoy muerto. Oiga, Isaías tuvo la experiencia de Dios. Él en sus pensamientos había creído que había visto a Dios. Por eso que aquí dice: mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Ningún hombre en la Biblia ha visto a Dios. La experiencia que tuvo Moisés en Éxodo 3, Moisés se encontró con Jesucristo. Isaías, aquí en el capítulo 6, vio a Jesucristo sentado en el trono. Porque nuestro Señor Jesucristo en Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, entre paréntesis, porque lo vio. Porque ver al Padre en estas condiciones, en este tiempo, y aún el tiempo de la ley, equivalía a morirse. Por eso Isaías exclama: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y me gusta, hermanos, este contraste, hermanos. Estuve meditando en esta palabra y decía: Isaías profetizaba y era vulgar y era chismoso. Creo, hermanos, que una de las cosas que menos debemos descuidar es el tema de la lengua. El tema de la lengua, hermanos, Santiago habla de que es un miembro pequeño que es difícil de controlar. El apóstol Pablo dice aún que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El diablo te va golpeando, te va aflojando con chistes bobos, con chistes aún sencillos, y empiezas a perder tiempo. Después te está subiendo el calibre. Por eso es que vemos hermanos, tantos escándalos en la iglesia. Y uno se pregunta: bueno, ¿y qué le pasó al hermano? El hermano, mire, que creció en el evangelio. ¿Qué le pasó a fulano? ¿Qué le pasó a fulana? Hermanos, porque empiezan a rodar la línea de la santidad. Y empiezan a creer que Facebook, que WhatsApp, que Snapchat se puede hacer lo que le da la gana. Y ahí empieza a florecer la maldad. Empieza a salir, hermano. Las mismas palabras te van corrompiendo por dentro. Van corrompiendo las buenas costumbres. Y me llama la atención que el año en que Isaías se da cuenta de que sus labios eran inmundos fue el año en que se murió el rey Uzías. Oiga, aquí no hay casualidad. Nada en la Biblia está por casualidad. Este es un libro, hermanos, magistral, que todo está engranado. ¿Qué pasó con el rey Uzías? ¿Qué pasó? ¿Por qué la Biblia resalta al principio del capítulo 6? ¿Por qué pone ese énfasis? ¿Por qué Isaías no habla de que mis ojos vieron el rey en el capítulo 1? ¿Por qué el capítulo 6 resalta que el año en que murió el rey Uzías? ¿Sabe lo que le pasó al rey Uzías? Ahora sí, segunda de Crónicas 26. Y es un capítulo un poco largo, pero vamos a leer simplemente algunas cosas puntuales de los versículos. Segunda de Crónicas 26. Mire lo que le pasa al rey Uzías. El rey Uzías es el mismo que en Segunda de Reyes capítulo 15 se llama Azarías. Es el rey Azarías. No nos confundamos.
porque también aquí había otro sacerdote, Azarías, que fue el que denunció a Azarías, el rey Usías. ¿Cuántos están entendiendo el trabalengua? Amén. El rey Usías, repito, se llamaba Azarías. También tenía un tocayo sacerdote, que lo van a ver aquí, que se llamaba Azarías. Pero bueno, se distingue más como el rey Usías. El rey Usías, hermanos, versículo 3, empezó a gobernar muy joven. El rey Usías, versículo 4, tenía 16 años cuando empezó a reinar. El versículo 4, hermanos, mire lo que le pasó al rey Usías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 5, dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Él era persistente en la búsqueda de Dios. El rey Usías, versículo 6, dice que peleaba con los demonios, peleó con filisteos, rompió el muro de Gad. El hombre era un hombre guerrero. El rey Usías, dice la Biblia, versículo 7, que Dios le dio ayuda en contra de los filisteos y en contra de los árabes. Usted sabe lo que esto significa espiritualmente. O sea, el rey Usías tenía el respaldo de Dios. El rey Usías, hermanos, era un hombre que edificaba torres, muros de vigilancia. Versículo 8, dice, edificó también Usías torres en Jerusalén. Las torres eran lugares de vigilancia, ahí estaban los centinelas. O sea, el hombre era un estratega militar. Versículo 10, asimismo también edificó torres en el desierto. Hermano, tremendo, hermano, esto es tremendo. Me gusta que él haya edificado torres en el desierto. ¿Cuántos estamos pasando por desierto? Es el tiempo para edificar y levantar torres de vigilancia y torres de intercesión y torres de oración. Abrió cisternas, Dios mío, en el desierto, abrió muchas cisternas. El hombre era un hombre camellador, hermanos. Versículo 11, Isaías tuvo un gran ejército de guerreros. Versículo 14, Usías preparó para todo el ejército escudos. Él era un estratega militar, hermanos. Lanzas, yelmos, corceletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén, versículo 15, máquinas inventadas por ingenieros. Qué tremendo. Oiga, ese rey Usías era ejemplar. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Versículo 16, dice la palabra que cuando ya era fuerte. Este es un llamado, hermano, también para la vida de cada uno de los que estamos aquí. A veces, no solamente a nivel ministerial, usted puede sentirse seguro, hermano, que usted va caminando en el evangelio. Dios le empieza a dar una casa, un apartamento, un carro, algo, hermano. Usted empieza a conquistar, usted empieza a crecer, usted empieza a desarrollarse. Pero, hermano, hay un peligro en el exceso de confianza. ¿Cuántos están siguiendo el mensaje, hermano? Míralo, todo lo que hizo el rey Usías. Ahora viene, hermanos, la picada, la descendencia, la caída en picada del rey Usías. Dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿En qué consistió la rebelión de Usías, hermano? Esto me asombra. Dice que se rebeló contra Jehová. ¿En qué consistió la rebelión del rey Usías? La segunda parte del versículo 16 lo dice: entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. En eso consistió la rebelión del rey Usías. Yo quiero, hermanos, hacer un gran paréntesis. En lo que Dios te mandó a hacer, mantente haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Aló, hermanos. Yo no soy profeta. Yo no voy a inventar. Dios me ha mostrado cosas, pero mi ministerio no es profeta. Quizás Dios me ha utilizado en algunas cosas de profecía. A mi esposa, ella creo que sí tiene el ministerio de profeta, pero yo no soy profeta. Yo no soy apóstol, no soy evangelista. Hay otros que lo hacen mejor que yo. Con todo, no quiere decir que no evangelice. Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. Timoteo no era evangelista, él era pastor. A donde quiero llegar, hermanos, es que tengamos el sumo cuidado de no ejercer algo que Dios no nos mandó a hacer. ¿Cuántos me están siguiendo? En eso consistió la rebelión del rey Usías.
se metió al templo, hermanos. Él no tenía nada que hacer allí. La labor interna en el templo, hermanos, porque ya estaba construido, era exclusivamente de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de los levitas, de nadie más. No hay en la Biblia funciones, el rey traspapelando funciones, el sacerdote tomando funciones de rey o el rey tomando funciones de sacerdote. No hay ejemplos en la Biblia. Pero cuando sucedió, Dios les puso un palo en la rueda para detenerlos. Decía aquí que se rebeló, se metió al lugar santo, tomó fuego del altar de los holocaustos y lo llevó al altar del incienso para quemar incienso, cosa que Dios no le había dicho. Y entonces, en ese momento, versículo 17, entra el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes de Jehová. Gloria a Dios. Varones valientes. ¿Cuántos varones valientes hay aquí, hermanos? Y dice, y se pusieron en contra del rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías. Mire, ya había perdido hasta la dignidad de rey, porque le hubieran dicho: no te corresponde a ti, oh Usías, aunque se lo habían dicho, pero ahora se lo quitan. Simplemente le dicen: oh Usías, no te corresponde el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario, versículo 19, para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué pasó? La lepra le salió en la frente y Usías murió leproso. Ahora sí, devuélvese al capítulo 5, al capítulo 6 de Isaías. Ese fue el año en que murió Usías, el año en que le brotó lepra en la frente, el año que estaba usurpando cosas que no debía hacer. Le salió lepra en la frente. ¿Qué le dice eso a usted, hermano? En el fondo, ¿qué quería ser Usías? Usías quería ser sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote llevaba aquí en la mitra un cinto de oro que decía santidad de Jehová. Pero Usías cometió una imprudencia y lo único que le salió en la frente fue un cinto, pero de lepra, que decía: estás en pecado. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? Pregúntale al hermano que está solo, dile: ¿cuál cinto quieres? Pregúntale, dile: ¿cuál cinto tú quieres? La lepra, usted sabe, en la Biblia es símbolo, hermanos, de pecado. Ese año en que muere Usías, ese año fue decisivo para el rey, para el profeta Isaías. Diga conmigo: este año es decisivo para mí. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje? Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Por eso le puse el mensaje: el año en que algo tuvo que morir. Yo le doy gracias a Dios por este año, hermano. Le doy gracias a Dios. Han muerto cosas que no habían muerto años atrás. Yo le estoy hablando de mí. Yo no sé, usted tendrá que hacer su evaluación, porque no podemos avanzar, hermanos, que nos pasen los años y que no se mueran cosas. Porque a fin de cuentas, con Dios es: o Dios está muerto o tú estás vivo. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? O tú estás muerto y el rey vive. Y cuando tú estás muerto y te vas a Dios, Él te resucita. Me gusta esto, hermanos, porque Isaías, sirviendo con un ministerio poderoso, creo que debemos, hermanos, todos los que estamos aquí sirviendo, porque a fin de cuentas, en sentido general, todos le servimos a Dios. Todos le servimos a Dios. Allá afuera tú le sirves a Dios, le tienes que servir a Dios.
A fin de cuentas, ahora todos somos sacerdotes por la sangre del Cordero de Dios. Y no es para que ahora hagamos lo que nos da la gana, porque Dios a todos nos hace llamados específicos. Y el año que se muere Usías, ese año fue el año decisivo para Isaías, y dijo: este es el año en que algo tiene que morir. Y solamente podemos decir: este es el año en que algo tiene que morir, cuando tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué involucra, hermanos, que tengamos un encuentro con Jesús? Al menos escribí 8 puntos que están en este pasaje, que indican cuando una persona tiene un encuentro con Dios. ¿Cuántos quieren recibir el mensaje? Número 1, cuando hay un encuentro con Dios, hay un sentido de que algo tiene que morir, como ya lo explicamos. El apóstol Pablo dice que hagamos morir las obras de la carne. Tenemos que hacerla morir. Y las obras de la carne se hacen morir por una vida sujeta al poder del Espíritu Santo. Dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Podemos, hermanos, la iglesia de Cristo lavada con la sangre no puede estarse deleitando viendo programas de televisión inmundos, cosas por internet inmundas. Todo, hermanos, saldrá a la luz, absolutamente todo. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne empieza a levantarse por un lado y la vida del Espíritu está sometida y la ponemos allá arrinconada. ¿Tú quieres tener victoria sobre las obras de la carne? Vive sometida a esta palabra. Haz la obra de Dios, haz la voluntad de Dios. Y cuando vengan momentos de debilidad, de dificultad, hermano, pide socorro de lo alto. ¿Cuántos dicen algo, hermanos? Algo, hermanos, tiene que morir. Abraham, hermanos, tuvo que hacer morir muchas cosas en esos 25 años antes que Dios le diera un hijo. Moisés tuvo que hacer morir cosas en esos 40 años de desiertos antes de estar enfrente del faraón. ¿Ustedes creen que nos vamos a escapar? Porque Dios es un Dios, hermano, gracias a Dios, de oportunidades. Le dio oportunidad al rey Usías, le dio oportunidad a todos esos reyes, le dio oportunidad al profeta Isaías, como también nos da oportunidad en esta mañana. Si no sacamos la lepra, hermano, la lepra nos va a matar. O morimos al pecado o morimos en pecado. No podemos, hermanos, estar jugando con el tema del pecado. O morimos al pecado o morimos en pecado. Lo segundo, hermanos, lo segundo que indica que uno ha tenido un encuentro con Jesús es el sentido de la majestad de Dios. Aló. Lo número 2, que indica cuando algo tiene que morir y cuando tenemos un encuentro con Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, hermanos, uno tiene el sentido de la majestad de Dios. No en vano aquí dice que vio al Señor en un trono. No en vano dice que era alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Porque Isaías lo primero que ve es el sentido de la majestad de Dios. ¿Sabes por qué normalmente el cristiano siempre está en el mismo hueco y no sale? Porque pierde el sentido de la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué cree que nuestro Señor Jesucristo lo primero que nos enseña a orar es Padre nuestro, que estás en el cielo? Aló. ¿Por qué esa insistencia del Padre nuestro? Enseguida diciéndole al Padre, estás en los cielos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuántos creen que están en la luna? Después le explico el chiste. Estamos en la tierra. Y si el trono de Dios está en los cielos, ¿dónde tiene los pies Dios? En la tierra. La tierra es estrado de sus pies. ¿Saben lo que son los estrados? ¿Cuántos saben que son estrados? A veces que veo a María ahí con sus programas de salud ocupacional. Ustedes han visto en algunas oficinas que ponen
un mueblecito debajo. Sí, ¿verdad? Hay para montar los pies, eso no es adorno. Eso hace parte hasta para la salud de las personas, eso es un estrado. O sea, es el descanso de los pies de Dios. Yo no sé cuántos están teniendo esto, hermano. En el corazón. De que la tierra, hermanos, somos delante de Dios. Somos, hermanos, poca cosa. Para que siempre estemos humillados y cuando levantemos los ojos al cielo digamos: Señor, tú eres grande y tú te mereces toda la gloria. Yo soy como una hormiga delante de ti. Yo no sé, de todo el capítulo sé que lo hemos leído. Este fue el versículo que más me tocó, hermanos. A veces nos olvidamos de la majestad de Dios, de que Dios, hermanos, es un rey. Los reyes administran justicia. Los reyes son soberanos. Ayer predicaba Cindy en el culto de jóvenes algo similar. Yo decía: oye, Señor, ¿verdad? Tú permitiste, hermano, Señor, soberanamente que Lázaro se muriera, pero era para que Él se glorificara y quedaran todas las lenguas calladas. Y yo creo que no debemos, hermanos, perder este sentido de la presencia de Dios. No somos nada, hermanos, ante su presencia. Es que reconozcamos nuestra pequeñez ante Él. ¿Por qué nos levantamos con soberbia? El pecado es soberbia. El pecado es soberbia. El hacer pecado es soberbia. Es decirle: Señor, yo soy más hábil que tú. No me importa lo que tú dijiste. Empiezo a tapar los oídos y empiezo a hacer lo que a Dios le afanda. Eso es soberbia. Que no se nos olvide, hermanos, de que Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Él va a juzgar a este mundo con justicia. Cuán grande es Dios. Yo creo que Dios se arranca 1 centímetro de un pelo y batea como si fuera un bate de béisbol a una pelota de béisbol. Batearía la tierra con un pelito de la cabeza de Dios. Número 3. ¿Qué ocurre cuando tenemos un encuentro con el Dios vivo? Tenemos un sentido de la santidad. Vamos a tener un sentido de lo que es la santidad de Dios. De que Dios profundamente aborrece el pecado. De que Dios es muy puro de ojos para ver el mal. Mire, las relaciones entre los esposos, Dios la ve como algo agradable. Pero las relaciones en un lugar inmundo, Dios se tapa los ojos, porque Él es muy puro de ojos para ver el mal. No hemos entendido, hermanos. Nos apartamos del tema de la santidad de Dios. No en vano, hermanos, es la primera vez en la Biblia que hablan de los serafines. Aló. Serafín no es el nombre de Serafín Contreras, y no sé quién es él, pero es la primera vez que aparecen los serafines en toda la Biblia. Oye, los serafines tenían 6 alas. Oye, estos seres deben ser preciosos, hermano. Allá lo vamos a ver en el cielo. Estos son cosas reales. Dice la palabra de Dios que con 2 cubrían el rostro. Oiga, hermanos, ¿por qué los serafines cubren el rostro se cubren el rostro ante Dios? ¿Qué le dice eso a usted? Hermanos, tremenda reverencia. Tremenda reverencia de los serafines que están en el cielo. Y ellos son espíritus sin pecado. Y tremenda reverencia de los serafines ante Dios. Dios mío, hermano, este pasaje a mí me ha hablado primeramente. Porque hemos perdido la reverencia ante Dios, la misma iglesia. ¿Por qué creemos que Dios es poca cosa? Y hablamos de Dios y de Dios y de Dios, y perdimos la reverencia. Nuestra bajar la mirada ante Dios es por la maldad, es por la vergüenza del pecado. No es por el tema de que en nosotros haya serafines. En el carácter estoy hablando. Eso pasa cuando hay un encuentro con Dios. Yo no sé, a veces, hermanos, viendo noticiero, a veces en las comerciales, en las propagandas, presentan adelantos de novelas y, hermano, uno termina viendo cosas allí, escenas apasionadas. Hermano, yo quito la mirada de eso. Me duele, hermano, pasar horas allí. Y tú no puedes perder el sentido de la reverencia. Sed santos como mi Padre Celestial es santo, dice Jesús.
Oiga, con 2 cubrían, tenían 6 alas, con 2 cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies. ¿De qué te habla? El que los serafines cubrían los pies. Esto me habla, hermano, de que con Dios el caminado no es a la topa tolondra. Que tenemos que revisar profundamente nuestro caminar y caminar conforme a la voluntad de Dios. Y me llama la atención que lo único alas que utilizaban los serafines eran 2 para volar. ¿Aló? ¿Qué te dice eso, José? El hecho de que las alas si fueran para volar. ¿Qué te dice eso, Rafa? ¿Ah? Alguien diga algo. ¿Tú crees que Red Bull te da alas? No, en serio, te lo digo en serio. ¿Por qué pone esa propaganda alas? Que Red Bull te da alas. Es fácil, hermano. ¿Ah? ¿Qué está promocionando? Una bebida energizante. ¿Para qué? Para que haga las cosas rápido. ¿Aló? Cuando uno tiene un encuentro con Dios, Dios te da 2 alas para que hagas las cosas rápido y a la manera de Dios y no con lentitud. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Dios mío, ¿por dónde vamos, hermanos? No estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Oye, ¿por qué hay tanta lentitud en los cristianos? Estamos perdiendo tiempo. ¿Te parecen al Chavo del 8? No, al Chapulín Colorado, no sé quién lo dice. Sí lo hago. Sí lo hago. Ayuno el festivo, sí lo hago. Estar temprano en la iglesia, sí lo hago. Porque no hemos entendido que Dios ya nos dio 2 alas para volar. Y Red Bull no te da alas, Red Bull te traba y te pone dependiente de esas bebidas tóxicas y energéticas. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, Jesús es el que te da alas para volar. A veces veo uno a Jairo volando, pero en la moto. Jesús te da alas y le das un aplauso grande al Señor, hermano. Apresúrate, apresúrate, hermanos. Dios mío, serafines, qué tremendo estos ángeles, hermanos. Número 4, serafines significa seres ardientes. Oiga, esta gente, ellos testificaban la santidad de Dios. Por eso es que decían siempre santo y santo y santo y santo y santo. Vea, esta será la canción de adoración que más cantaremos en el cielo. Santo y santo y santo. Y esa misma canción que sonará 1.000.000 de veces será para Dios un cántico nuevo. Nos estamos preparando para eso. No importa que se repitan las canciones en la iglesia. No podemos decir, hermanos, lo que sale de la adoración en espíritu y en verdad. No podemos decir, no, esa canción ya pasó de moda. ¿Qué? ¿Pasó de moda para Dios? No. Toda gente decía el uno al otro, santo. Y los serafines del otro contentaba, diga conmigo, santo. El otro respondía, santo. Dígale al hermano, santo. Usted contéstele, santo, pero para Dios. ¿Cuándo tenemos un encuentro con Dios, hermano? 1. Número 4. ¿Cuándo identificamos que tenemos un encuentro con Dios? Cuando algo se estremece, hermano. ¿Cuántos han sido estremecidos en estos tiempos, hermano? Vea, usted tiene que mirar su vida cristiana. Si usted está en ese estándar y que no le pasa nada, ahí no está Dios. Yo creo que a Dios le gustan los sobresaltos, hermanos. A Dios le gusta el merequetengue. Por eso a los 75 años Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y a los 90 años Sara lo pare. Porque a Dios le gusta estremecer las vidas. No en vano, usted va a encontrar que el año en que murió el rey Usías, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron. Los quiciales eran los huecos donde reposaban las puertas. Las puertas antes no tenían las bisagras que hoy conocemos. Eran puertas de madera normal, pero tenían en el borde como especie de un cilindro, algo que estaba por supuesto ligado a la puerta. Y abajo la puerta le sobresalía, yo no sé cómo será, como un émbolo
que reposaba eso dentro del hueco que estaba en el piso. Y arriba también, ¿verdad? ¿Sí me hago entender? Eso eran como las bisagras. Bueno, eso eran los quiciales. Y eso se estremecieron las puertas. Por eso es la expresión que conocemos hoy en día. Me está sacando de quicio, mejor me voy. Pero lo aplicamos, hermanos, obviamente con las personas. Pero a Dios le gusta sacarnos de quicios a nosotros. Porque a Dios le gusta, hermanos, el estremecimiento. Gloria a Dios por el estremecimiento. ¿Cuántos están siendo estremecidos? De pronto no te estás dando cuenta, pero hermanos, es para gloria de Dios y para bien tuya. Algo, hermanos, y a Dios le gusta quizás estremecer a alguien con la economía. Gloria a Dios, con el cuerpo, con la salud, con algo. Pero hermano, algo Dios está haciendo. Si algo está siendo estremecido, y alégrate, porque ahí está Dios. Te estás sintiendo mal, haciendo lo que a Dios le ofende. Hay algo, hermanos, que está siendo estremecido, y alégrate. Eso es señal de que, hermanos, algo se está muriendo. No podemos estar haciendo todo el tiempo lo malo y estamos felices. Hermano, eso sería ya un nivel, hermano, en donde ya el Espíritu no nos convence de nada. Y para que uno llegue a ese nivel, hermano, es bien difícil. Por eso que normalmente Dios no va a dejar que alguien se pierda de la noche a la mañana. Le va a insistir una y otra vez, lo va a estremecer, le va a cerrar aquí. Pero necesitamos que algo se quebrante en nuestra vida, porque algo se tiene que conmover cuando hay un encuentro con Dios. Oiga, Isaías estaba profetizando, pero todavía a estas alturas no estaba conmovido. Habían áreas en su vida, hermano, que no habían sido estremecidas. Vea, hay estructuras mentales. Hay estructuras mentales que le están impidiendo a la gente crecer, desarrollarse. Te hablo como cristianos, como hijos de Dios. Esas estructuras se tienen que estremecer. Tanto yo no puedo en la iglesia, tanta obstáculo, tanta limitación, a veces hasta nosotros nos los imponemos. ¿Qué te impide congregarte más tiempo en la iglesia? Eso se tiene que estremecer. No le pongas excusas a Dios, porque somos nosotros mismos los que nos estamos atrasando y estamos atrasando la obra de Dios. Cuando hay, hermanos, un encuentro con Dios, hay un reconocimiento del pecado. Por eso el versículo 5 dice: ay de mí, qué tremendo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermano, el pecado trae muerte. El pecado te va a debilitar tu relación con Dios. No vas a tener poder. Le vas a dar una pieza a Satanás para que te hunda. Pero el rey, el profeta Isaías, sabía que había una solución, hermanos. Me llama la atención, hermanos, que en el versículo 6, esto es lo sexto que ocurre, que cuando uno tiene un encuentro, hermanos, con Jesucristo, sabemos que hay salida a nuestra costumbre. Isaías, me atrevo a decir, que se había acostumbrado a decir vulgaridades, a perder tiempo en Facebook, en la televisión. Todo eso sale, hermanos. ¿Te quieres, hermanos, hacerlo escondido? Hazlo, que todo eso sale, porque lo que el hombre siembra, eso segará. Y la solución de Isaías, dice el versículo 6, que voló hacia mí uno de los serafines, que teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una cenaza. Note esto, hermanos. El profeta Isaías ministraba en el templo. Estaba en el templo. El rey Usías, hermano, tuvo la imprudencia de hacer lo que hizo en el templo. Y dice aquí el versículo 6, que vino un serafín volando y tomando un carbón encendido. Los carbones en el templo estaban exclusivamente en el altar de los holocaustos. ¿Aló? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuál fue la salida a Isaías? Diga conmigo: el altar de los holocaustos. ¿Qué representa el altar de los holocaustos? Diga conmigo: la cruz del Calvario.
Diga conmigo, hay salida si me voy de rodilla a la cruz del Calvario. Y alguien le da un aplauso al Señor, hermano. Hay salida, hermano. Vea, todo, hermanos, iglesia, todo tiene salida de rodilla en la cruz del Calvario. El altar de los holocaustos representa, hermanos, el lugar de los sacrificios. La cruz fue ese lugar de los sacrificios. Y en eso, hermanos, tenemos que reconocer que hay cosas que no van a pasar fácilmente hasta que no nos vayamos de rodillas, hasta que no, hermanos, levantemos el altar. El altar hay que arreglarlo. No podemos uno estar mucho tiempo, hermano, meses sin orar, meses sin leer la palabra. Ese altar indica que está dañado, que estás esperando para que se arregle ese altar. De pronto tú no eres de labios inmundos, pero sí, hermanos, tienes el altar desarreglado. Eso hay que arreglarlo. Eso se arregla con un carbón de fuego encendido. Seres ardientes significan los serafines. Ardientes. Dios mío, yo creo, hermano, que usted tiene que mirar cuánto ardor hay en su corazón por Dios, pero que se muestre, que se refleje. Aló, porque Jesús te da alas. Y tocando Él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. La sangre de Cristo quita nuestras culpas. ¿Cuántos creen esto, hermano? Y es limpio tu pecado. Hermano, Isaías no volvió a expresar más nunca: ay, le di lugar a la carne, otra vez me volví hombre de labios inmundos, se me salió el hombre viejo. Oh. Aló. Esas frases que decimos a diario, hermano, y que eso no tiene nada de cristiano. Número 7. ¿Cómo descubro que me he encontrado con el Dios vivo? Cuando hay un encuentro con Dios, hermanos, hay un sentido de hacer algo en la obra de Dios. Cuando tengo un encuentro con Dios, hay un sentido de servir a Dios. Oiga, de repente todo cambia. Justo cuando Dios lo limpia de su pecado, justo entonces Isaías oye la voz de Dios. ¿Hace cuánto no escucha la voz de Dios, hermano? Después oí la voz del Señor que decía: es el mismo Dios que está preguntándole a Isaías esto. Y es el mismo Dios que en esta mañana, hoy nos pregunta: ¿qué estás haciendo por mí? Oiga, Dios preguntando: ¿a quién enviaré? Oiga, Dios preguntando. Por supuesto que eso se aplica a Jesús, pero también a nosotros. Oiga, Dios preguntando. Vea, si aquí está Dios preguntando, es porque la cosa se puso maluca. Aló. Dios está preguntando sobre Colombia: ¿a quién voy a enviar? ¿Quiénes van a interceder? ¿Quiénes van a predicar en las calles? ¿Quiénes van a prestar sus casas para abrir células? ¿Quién lo va a hacer? Dios está preguntando, iglesia: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a predicar? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. De manera, hermanos, que tener un encuentro con Dios, hermanos, todo está articulado. Pablo habla en Efesios capítulo 2 que somos salvos para buenas obras. Y enseguida, hermanos, Dios perdona los pecados de Isaías, y enseguida Isaías levanta la mano y está dispuesto para el servicio. ¿Cuántos hoy podemos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí? Dios está demandando eso de su iglesia, porque eso es una señal de que hay un encuentro con el Señor. Y Dios te va a mandar, hermanos, y te puede mandar Dios a lugares difíciles. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? A lugares difíciles, porque a veces creemos que Dios nos va a enviar y que todo se va a abrir. A Isaías Dios le envió, hermano, a su propio pueblo. Isaías, Jeremías, Ezequiel también, un pueblo duro de corazón. Y el profeta Isaías
levantó la mano y estuvo a su disposición. Y Dios le dijo en el versículo 9, anda y di a este pueblo, oye bien y no entendáis. Estos versículos ya lo hemos predicado antes. Esto implica la dureza de corazón de la gente. Cuando Dios endurece el corazón, es porque ya primero el hombre endureció su corazón y rechazó la palabra de Dios. Toda dureza de corazón empieza por darle la espalda a los mandamientos de Dios. Eso pasa cuando hay un encuentro con Dios. Y lo último, hermanos, número 8. Cuando hay un encuentro con Dios, hay un sentido del juicio venidero, hermanos. Cuando hay un encuentro con Dios, hay un sentido de que Cristo viene a juzgar la tierra. A veces estamos desviando ese lenguaje, esa frase de que Dios es amor, pero hermanos, nunca predican del juicio venidero. Y Dios sí es amor, pero también Dios es santo y Él rechaza el pecado. Y la justicia de Dios es lo que hace que Él se rechace el pecado. La santidad de Dios, perdón. Y le pregunta a Isaías, Señor, ¿hasta cuándo va a haber un pueblo endurecido? Imagínate, Dios le dice, endurece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entiende, ni se convierta y haya para él sanidad. Y viene Isaías y le pregunta, Señor, ¿hasta cuándo va a ser esto? Y Dios le responde, hasta que las ciudades estén asoladas. Hay que predicar en Colombia, haya juicio o no haya juicio. Hay que seguir predicándole a Colombia. Y yo quiero pedirte a ti, iglesia, aunque seamos una iglesia pequeña, tengamos, hermanos, la importancia, tengamos, hermanos, ese sentido de Colombia en nuestro corazón. Porque Colombia, hermanos, está siendo estremecida. Los quiciales de Colombia están siendo estremecidos. Y la iglesia está viendo que Colombia está siendo estremecida y no está haciendo nada. Nos estamos yendo para nuestros hogares de confort. Y Dios tuvo que sacudir esa zona de comodidad de Isaías. Hemos abierto, hermanos, aquí una puerta de intercesión, de oración los viernes. Precioso que estuvieron estos viernes y seguirán estos viernes mientras dure el ayuno. Y creo que se va a extender, hermanos. Porque no podemos, hermanos, llegar al plano de decir, ya cumplí. Fui el miércoles. Ya cumplí, no. Colombia se está desmoronando. ¿Dónde está la iglesia que ora? ¿Dónde está la iglesia que profetiza sobre Colombia? No, la iglesia está llenándose de sus holgazanerías, de su pereza, llenándose de que Dios le responda del cielo con apartamento, con carro, con beca. Levántate, iglesia. No podemos, hermanos, estar en la misma inopia. No podemos estar en la misma comodidad espiritual, creyendo que solamente los domingos solucionaste el problema con Dios. Eso es mentira, el diablo te tiene engañado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizás el asolamiento de nuestros barrios es culpa de nosotros mismos, que no nos hemos despojado de los labios inmundos. ¿Hasta cuándo? Y viene juicio. Nación que no se arrepienta, vendrá juicio sobre esa nación. Y qué irónico que Dios no se lo está pidiendo al impío primeramente. Dios le pidió un cambio primero a Isaías. ¿Aló? ¿Cuántos están recibiendo? Porque Dios está esperando que quien primero se humille sea su pueblo. Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare y se apartare de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero es la iglesia la que primero tiene que orar, invocar el nombre de Dios, apartarse de los malos caminos. Ahora sí,
Dios podría sanar a una Colombia con una iglesia que se haya apartado y haya hecho circuncidar su lengua. No veamos el mal sobre Colombia y nos quedamos en nuestros hogares. Usted puede orar en su casa y usted tiene que orar en su casa. Yo doy testimonio de mí mismo. Estos 10 viernes de oración que hicimos para mí fueron muy vitales. Muy vitales. Y se los confieso nuevamente. Y que quede grabado aquí en esta predicación. Había dicho el miércoles que venía ayunando con la gasolina de reserva. Había venido ayunando con la gasolina de reserva. El ayuno que declaramos, hermanos, el primer estremecido fui yo. Y te quiero invitar, hermanos, que hagamos la obra de Dios a la manera de Dios, con el compromiso, con el carácter, con el tesón que Dios está demandando. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Y los salvos tienen que servir y manifestar el amor de Dios a través del servicio. Porque Dios todavía sigue preguntando: ¿a quién voy a enviar? La cosa está maluca. Y Dios está esperando que se levanten los Isaías de este tiempo, que digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar en esta noche, hermano, en esta mañana. Le damos un aplauso al Señor. Yo quiero invitar a los futuros Isaías que pasen adelante, hermanos.